Eso lo hemos aprobado y creo que por absoluta mayoría, si no por unanimidad, frente a los casos de profesores violadores. La acusación basta y sobra para que ese profesor sea separado del cargo. Y aquí estamos haciendo algo similar. Es una suspensión en el caso de ese docente. Aquí también estamos suspendiendo un derecho a aquel que ha sido sentenciado en primera instancia. Es un paréntesis. No le estamos amputando su derecho, no le estamos conculcando su derecho. Le estamos diciendo, como un juez en primera instancia ha señalado que si eres culpable, en este periodo, en estas elecciones no vas a poder participar. Primero, termina con tu debido proceso, termina con tu doble instancia y recién después de ahí puedes participar con todos tus derechos ciudadanos. Señores, eso es una prevención, una precaución, una suspensión, un paréntesis que se le está haciendo a un ciudadano para que por estas razones no pueda postular. En España, por ejemplo, ni siquiera se suspende. Son inelegibles los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, terrorismo contra la administración pública en España. O sea, basta la primera instancia, no tiene que ser firme y ya, no puedes postular a elección popular solamente porque tienes ese tipo de sentencias. Entonces aquí estamos adoptando algo que no es infrecuente ni en nuestra legislación ni en la internacional. En Argentina lo mismo ocurre con personas condenadas por crímenes de lesa humanidad. En Chile hasta se suspende el derecho de sufragio a quien está procesado por terrorismo. En México el impedimento se extiende igualmente a los procesados, inclusive a los prófugos. Entonces, presidente, es una cautela que toma la sociedad, que le dice a la persona que dentro de su presunción de inocencia ya tiene una sentencia, es decir, ya se pronunció un primer juez para decirle, un momento, aquí vamos a parar, vas a esperar, y cuando termine tu proceso, si eres inocente, pues adelante, puedes volver a postular. No estamos siendo deterministas, nunca más vas a postular, no, es un paréntesis, presidente. En ese sentido, yo creo que esto sí es importante. Es cierto, se podría hacer simplemente una reforma en la ley o una precisión en la ley, puede ser, podríamos quedarnos a ese nivel, pero hemos aceptado ir hacia una reforma constitucional porque se entiende pues que las reformas constitucionales o los artículos constitucionales son de larga data, de largo aliento. Las leyes se pueden modificar con mayor facilidad y tendemos muchas veces a convertir reglamentos en leyes para hacerlos más fuertes y leyes... Van 8 minutos, pero para que concluya, por favor. Y leyes en artículos constitucionales para darle también esa firmeza y esa durabilidad. En ese sentido, sí es necesario, creo yo, hacer una reforma o un artículo de carácter legal o constitucional para evitar que se presenten las personas con primera instancia. ¿Por qué? Porque recordemos también, presidente, que los partidos tenemos procesos internos y si no hubiera esta precisión legal o constitucional, cualquier persona con primera instancia, así el partido no lo quiera, puede decir, perdón, mi presunción de inocencia no impide que yo postule, y puede postular. Incluso si el estatuto lo contempla, podría argumentar frente al estatuto, hacer recurrir a una acción legal o a un recurso de amparo para poder postular. Entonces, tapemos esta posibilidad y digámosle al ciudadano que tiene esta sentencia en primera instancia, perdón, pero por el momento no puedes postular. Y en el Perú, presidente, donde tenemos estas restricciones contra personas que son condenadas en primera instancia, se permite inclusive en este momento que participen personas que ya han cumplido... Congresista, para que concluya, por favor. Que ya han cumplido sentencias por delitos horrorosos y gravísimos. Aquí el que asesinó pero cumplió su sentencia, el que fue narcotraficante pero cumplió su sentencia, el que violó, robó pero cumplió su sentencia, puede postular porque es rehabilitado socialmente. Sí puede postular cuando ya cumplió su sentencia. Claro, ningún partido va a ser lo suficientemente loco para tener en sus filas, pero quién sabe, por ahí pueden aparecer personajes que han tenido estos antecedentes y pueden postular. Por eso yo le sugiero a la presidenta, con su venia, presidente, para que concluya. Tome nota la presidenta, y si no, lo discutiremos ya en otro momento, pero me parece que sería el más adecuado.
si se le podría agregar a este artículo 34A que el impedimento se extiende a quienes hubieran sido rehabilitados por delitos graves conforme a ley. Sé que en ese momento ya no estamos para poder hacer una discusión a profundidad sobre este añadido que impediría que asesinos, narcotraficantes, terroristas, violadores postulen nunca más en su vida. Pero lo dejo a la consideración y si considera la presidenta que esto no es el momento, lo debatiremos porque todavía hay otros procesos, hay otros proyectos de reformas legales que tenemos pendientes y nunca va a ser tarde para contemplar esto, porque creo que en el Perú el delincuente que ha hecho estas cosas terribles, que violó derechos humanos, nunca más en su vida debería postular a ningún cargo público. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Marixa García. Una interrupción me pide el congresista Marvin Palma y la congresista Choquehuanca. Congresista Palma tiene la primera interrupción. Gracias, presidente. Solamente para pedir la acumulación del proyecto de ley 4543-2018, que es el proyecto de ley de reforma constitucional que modifica los artículos 31 y 39 de la Constitución sobre las limitaciones de participación política y ejercicio de la función pública. Le solicito a la presidenta de la Comisión de Constitución que tenga bien acumular el proyecto. Gracias. Congresista Choquehuanca, la segunda interrupción. Está en uso la palabra la congresista Choquehuanca en interrupción. Congresista Choquehuanca. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, Congresista. Congresista Castro, congresista Iberico, por favor, mantengan la calma. Congresista Choquehuanca, si empezara a hacer uso de su tiempo, yo creo que vamos a poder. Por favor, superemos este impasse. Congresista Choquehuanca, inicie su intervención, por favor. Gracias, presidente. Bueno, la verdad, presidente, yo no entiendo qué es lo que pasa aquí. Aquí, nosotros, yo justo iba en la línea del congresista Iberico y quería ser más clara. Al margen de ello, lo único que yo quería decir el día de hoy y precisar es que ciertamente, como lo ha dicho la congresista Alcorta, hemos pasado muchos días, muchas horas discutiendo estas reformas y efectivamente esto ya quedó como terminado, pero obviamente había que darle la opción aquí a varios congresistas. Presidente, yo lo único que en la línea del congresista Iberico, yo quería poner a consideración que se puedan establecer excepciones, pero establecer excepciones por principio, presidente, que tenemos que proteger al Estado peruano, o sea, a la sociedad. Entonces, presidente, yo quería hacer presente que nosotros tenemos considerado lo que es la muerte civil y la ficha limpia. La ficha limpia para evitar que a las personas que van a acceder y la muerte civil a alguien que ha sido sentenciado y que no vuelva a trabajar en el Estado. Está en interrupción, pero para que concluya. Por presidente, gracias. En esa línea, presidente, yo quería precisar que también se considere a los delitos de primera instancia en sentencia consentida y ejecutoriada. Me estoy refiriendo, y más claro, podríamos considerar a los que cometen violación, a los pedófilos, asesinos de policías, sentenciados por corrupción y terrorismo, narcotráfico, porque son atentados contra el Estado. Muchas gracias, presidente. Congresista Marixa García, ¿puede continuar? Presidente, no hay duda, señor presidente, que esta reforma política constitucional es un hecho trascendental e histórico para el país. Pretendemos, a través de esta reforma del artículo 34, impedir que las personas condenadas por ciertos delitos puedan acceder a postular a cargos públicos y ser designados en cargos importantes de la función. Sin embargo, presidente, pareciera a simple vista, como lo ha dicho el congresista Mulder, como lo ha dicho el congresista Mantilla y como lo han expresado otros congresistas, que estos derechos fundamentales, como es el derecho, por favor, si me prestan atención, a la presunción de inocencia, sería un derecho vulnerado. Grave error, señor presidente. Varias sentencias del Tribunal Constitucional
han señalado claramente, y voy en la línea del congresista Iberico, que no hay ningún derecho absoluto, que son derechos relativos, son derechos fundamentales absolutos en el Perú, no existen. ¿Por qué? Porque tenemos en principio el derecho a la libertad. El derecho a la libertad que gozamos todos los peruanos muchas veces se ven restringidos por normas de carácter procesal, que son normas de menor rango que las normas de carácter constitucional. En segundo lugar, tenemos los datos estadísticos proporcionados por la Asociación Civil Transparencia en las elecciones regionales 2018. 34 candidatos a gobernadores regionales tenían sentencias por procesos penales. De los resultados de la primera elección regional, 2 gobernadores electos se encontraban no habidos. 8 gobernadores electos eran investigados por delitos dolosos. 9 candidatos que pasaron a segunda elección eran investigados o habían sido investigados por el Ministerio Público. Y 7 candidatos habían sido sentenciados por diferentes delitos. Asimismo, en las elecciones parlamentarias de ahora, del 2016, 52 candidatos tenían antecedentes penales y 10 congresistas electos tenían procesos penales. Asimismo, según datos proporcionados por la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción, señala que al mes de mayo del 2018 existían 4.225 casos por delitos de corrupción que involucran a 2.059 autoridades y exautoridades subnacionales en condición de imputados, incluyendo 57 gobernadores o exgobernadores regionales, 344 alcaldes o exalcaldes provinciales y 1.658 alcaldes o exalcaldes distritales. Así tenemos, señor, que en ese sentido, este proyecto de ley lo que busca es ir a la par con lo que exige el pueblo peruano, que es la lucha frontal contra la corrupción. Por eso, en ese sentido, la propuesta formulada para la modificación del artículo 34A, estaríamos de acuerdo. Sin embargo, considero que a esta propuesta hay que añadirle lo siguiente. Ese texto sustitutorio debería precisar que el impedimento se hace extensivo también a los delitos culposos, no solamente a los delitos dolosos. ¿Por qué digo los delitos culposos? Porque hay delitos culposos que son delitos sancionados con penas mayores a los delitos dolosos. Entonces la norma solamente debería decir por todo delito en primera instancia, porque estamos excluyendo aquel funcionario o aquella persona o aquel ciudadano que pueda conducir un vehículo en estado de ebriedad y que pueda incurrir en un delito de homicidio. Entonces, ¿por qué la diferencia? Si estamos hablando de impedir que accedan a elecciones populares ciudadanos con sentencia en primera instancia, ¿por qué solamente los que cometan delitos dolosos? ¿Los culposos qué? ¿Cuál es la diferencia? No entiendo, no hay el sustento lógico. Sí escuché a la congresista Bartra desarrollar el punto, pero finalmente lo mencionó, pero no lo desarrolló sustancialmente. Entonces me gustaría saber cuál es la razón de que se hace esa diferencia, porque también quedarían fuera de este contexto los delitos por omisión a la asistencia familiar. Así también considero pertinente que en el artículo 39, de la misma forma, se haga saber y se modifique el texto sustitutorio en el sentido que también es para todos los condenados en primera instancia. Además, hay otro hecho muy importante que no debe escaparse de este proyecto de ley ni del texto sustitutorio. ¿Por qué? Porque hay un delito grave, hay un delito que no está siendo considerado, como es el delito de omisión de comunicación de operaciones y transacciones sospechosas. Si nosotros queremos luchar contra la corrupción, ¿cómo es posible que este delito de omisión de comunicación de operaciones o transacciones sospechosas quede fuera del texto sustitutorio? Porque la norma dice, la omisión por culpa de la... Por favor, se hacen silencio para poder seguir. Por favor, congresista. La norma dice, la omisión por culpa de la comunicación de transacciones u operaciones sospechosas será reprimida con pena de multa de 80 a 150 días multa o inhabilitación de 1 a 3 años de conformidad con los incisos 1, 2 y 4 del artículo 36 del Código Penal. ¿Dónde quedan estos tipos penales? Es decir, para unos sí se les impide y para otros no. Yo creo que por el principio de igualdad, todos los que cometan delitos en primera instancia, sean sentenciados en primera instancia, tienen que ser considerados en este texto sustitutorio. Adicionalmente, quiero señalar, señor presidente, que es deber funcional
de nosotros como congresistas trabajar aquí en honor a la verdad. No estamos contraviniendo la Convención Americana. No es cierto, porque la Convención Americana también señala de que no hay restricción a la libertad ambulatoria. Sin embargo, en ciertos casos la libertad ambulatoria se ve reprimida con la finalidad de proteger otros derechos fundamentales. Con eso he terminado y agradezco la atención. Gracias, congresista. Congresista Castro tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Lo que tenemos que tener en consideración aquí es que a nadie se le puede limitar el derecho de postular a cualquier cargo público. Y lamentablemente aquí hay si no caso contrario estaríamos entrando con nombre propio, ¿no? Nos gustaría que sea el señor presidente Iberico, pues, ya que él quiere eliminar a todos del escenario, que nos elimine a todos y que se quede solo. Y que todos votemos por él. Si no vamos a tener opciones, ¿para qué? ¿De qué democracia estamos hablando? ¿De qué sector popular? ¿Vamos a sacar la cara por el pueblo o vamos a sacar la cara por las personas? ¿Vamos a estar de parte de los grupos de poder económico? Como el señor representa esos grupos, bueno, pues los que tienen gran prensa saldrán, tendrán la voluntad. Es que desde aquí, nosotros en el Congreso de la República no podemos estar direccionando la votación. Estamos hablando de un Estado democrático, que tenemos todos el mismo derecho de postular y también de ser elegidos, y lógicamente en las urnas determinará la población. No sé cuál es el miedo del señor Iberico, está representando un grupo de poder vinculado a la gran prensa nacional, que es la que digita cada una de estas cosas, y le tenemos miedo a la respuesta popular. Donde quiera y vamos, donde sea, podemos debatir con el supuesto señor que se han aprovechado permanentemente de los cargos públicos. ¿De dónde puede salir embajador? Personas improvisadas, por eso que el Perú está mal, la improvisación permanente. Y nosotros aquí vamos a estar respaldando los improvisados de que tiene el Poder Ejecutivo en el Ministerio Público en cada uno de los lugares del país. La improvisación es lo único que estamos nosotros garantizando, entre comillas, de lo que pueda suceder hacia adelante. Tenemos miedo a las nuevas opciones, a nuevas posibilidades del país. Y, lógicamente, aquí hay un grupo caviar, pues, que es lo único que sabe. Quiere direccionar a través de cada una de las acciones y a través del Poder Ejecutivo y centrarnos sobre determinadas cosas. O sea, el país, de los más de 20 y tantos millones de peruanos, no vamos a tener la posibilidad de escoger, sino que cada una vez más vamos a restringir el nivel de candidatos, que de repente van a ser entre 2 o 3. Y es lo que se quiere caminar, señor presidente. Una situación que nosotros no podemos transitar de ninguna manera. Esa es nuestra oposición. Y la cuestión tiene que ser muy clara, sino que lo diga con nombre propio, por quién tenemos que votar y quién tiene que ser el candidato. Que nos lo indique el señor Iberico. Como le gusta la mamadera a muchas personas acá, quieren seguir mamando y mamando permanentemente el Estado. Congresista Castro. Yo no estoy diciendo ningún nombre propio. ¿Por qué saltan? Congresista Castro. ¿Por qué se erizan? Yo le pido, permítame por favor. Congresista Castro, yo le pido por favor que mantengamos las formas. Ya me pidió por alusión el congresista Iberico, entonces si vamos a continuar en alusión tras alusión, nos vamos a desviar del tema de fondo. Puede continuar. Señor presidente, ¿qué es lo que se pretende acá? Acallar a más del 50% de la población del Perú que está en contra de los grupos caviares. Ese es el tema de fondo. ¿Por qué la caviarada no puede ganar unas elecciones? Tiene que recurrir a este tipo de situaciones oscuras, amañando los procesos electorales, utilizando los diferentes grandes medios de comunicación, utiliza infinidad de situaciones y también ahora quiere ir centrando este tipo de cosas. Es lo que no podemos permitir. Si vamos a estar en ese terreno, real y objetivamente, pues estamos caminando y estamos destruyendo lo poco de democracia que queda en el país. Y es grave. Por eso es que la improvisación permanente, y es grave, muy grave, porque también ¿quiénes tienen acceso a los medios de comunicación? ¿Quiénes son los entrevistados? Aquí se presentan como iluminados de un lado o del otro. Sin embargo, ¿quién? ¿Iluminados de dónde? No tienen ni siquiera una vela para iluminar al país. Eso es lo que es grave, señor presidente, y nosotros no podemos permitir eso, que quede constancia, que nosotros de manera expresa estamos indicando de que no se puede permitir esa forma sesgada de mirar la política en el Perú. Y esa forma como se quiere canalizar
para la elección entre 2 o 3 personajes, y que desde aquí ya estemos diciendo, pues, tiene que ser tal o cual, tiene que medir 1,50 m, 1,60 m, 1,80 m. Vamos a llegar a ese tipo de discriminación, tanto que hablan de discriminación por allá, por acá. Sin embargo, estamos discriminando en el mismo proceso electoral. Y el problema, ahí está la gran corrupción del país, pues. Para ser embajador necesito ser corrupto, hablar en los medios de prensa, hablar bonito, como a ellos les gusta, como ellos quieren, como dice la gran prensa. Esas son las entrevistas que tenemos, esas son las respuestas populares, esos son los personajes que queremos nosotros como presidentes de la República para tener marionetas como siempre. ¿Qué es lo que está pasando en Tía María? ¿Qué es lo que está pasando, que tanto se habla de esto, con el agua, por ejemplo, de Candarave, y hoy tanto que se arrodillan ante la Sauder? A ver, ¿quién tiene la valentía de estos señores, de levantar su voz en contra de Sauder? Ha quedado desertificado el pueblo de Candarave. 7.000, 8.000 personas que no tienen hoy acceso al trabajo. ¿Y por qué? Porque ha desaparecido la gran laguna de Suches. Ese es el temor que tiene también en Tía María. Ese problema de los recursos hídricos. Y en cada uno de los lugares del país, señor presidente. Es una actitud que por lo menos ya desembosadamente ya no tienen otro mecanismo. El único mecanismo que les queda es aquí en el Congreso de la República, ir digitando quién va a ser el próximo presidente del Perú. ¿No tenemos el derecho los peruanos para elegir? ¿O esto sigue como una marioneta de siempre? Así, de esa forma estamos haciendo política, estamos construyendo la democracia, la estamos terminando de destruir simplemente, señor presidente. En ese aspecto va nuestra apreciación, y que lamentablemente estaremos en veredas opuestas, pues. No hay ningún problema. Tampoco le tenemos temor a las bravatas que pueda tener 1, 2 o 50 o miles de personas también. Pero hay que decirle la verdad al pueblo peruano desde aquí, desde el Congreso de la República. No van a tener el mismo acceso que todos los peruanos, señor presidente. Yo con eso quiero concluir, por lo menos en esta parte, pero dejar sentada nuestra posición, que esto es absolutamente discriminatorio lo que se presente aquí, y es una confabulación contra los derechos de cada uno de los ciudadanos y de los más pobres del país. No solamente el derecho a ser elegido, sino también el de elegir como ellos merecen sus respectivos candidatos a sus respectivas presidencias de la República, señor presidente, y también para gobernadores, etcétera. Eso sí, con las limitaciones, que no sean corruptos, porque a los mermeleros les gusta defender a los corruptos, porque les cae su mermelada, porque están detrás de la repartija de la torta. Quiero ser embajador porque me va a caer la tortita, una tajadita para mí. Eso que, allá, o sea, yo también, de repente allá como los amigos nos están saludando por allá, por acá, yo también tengo pintita pues para embajador, señor, me va a poner bien ricotón para hacer, y me tocará parte de la torta. Me toca 15.000, 18.000 euros mensuales. Y de repente el otro ha estado ganando mucho más, porque lo que nosotros conocemos están en el orden de 15.000. Congresista Castro, para que concluya, por favor. Yo también me siento parisino, me siento de Milán, de Roma. Qué bonito y hermoso, ¿no es cierto? Qué linda que es la vida, con la plata del pueblo peruano. Qué rica vida, señores. Buenas tardes, señor presidente, muchas gracias. Congresista Iberico, por alusión. Pensaba contestar a este señor, pero solamente me voy a remitir a una frase que se atribuye al gran filósofo Immanuel Kant. Él decía: nunca discutas con un cretino, porque la gente puede empezar a no notar la diferencia. Gracias, presidente. Señores congresistas, el Congreso de la República no es un circo. Yo les pido, por favor, que respetemos a quienes nos han puesto en estos escaños. Nos han elegido para poder debatir temas importantes como las reformas que estamos tratando el día de hoy. Si hay algún problema personal entre ustedes, pueden ir a conversar acá a la sala Mariatti y tomarse un café y solucionar sus problemas. Pero permítanos a quienes realmente queremos trabajar, poder hacerlo. Congresista Gino Costa tiene la palabra. Congresista Costa. Presidente, obviamente nosotros estamos de acuerdo con la iniciativa, que es una iniciativa del Poder Ejecutivo que ha sido enriquecida por la Comisión de Constitución. Solo quiero responder algunas de las preguntas que
es posible hacerse sobre esta iniciativa. La primera es si es posible restringir un derecho constitucional como es el derecho constitucional a postular. Y la respuesta es que sí, presidente. El artículo 31 de la Constitución vigente restringe el derecho de los militares y policías en actividad a postular. ¿Por qué? Porque se considera que es bueno garantizar el carácter no deliberativo de los policías y militares y no permitir que participen en la vida política del país. En segundo lugar... Congresista Costa, permítame. Congresistas, por favor, yo les pido, por favor, mantener las formas, no frustrar esta sesión. Le pido que se calmen, por favor. Están los ánimos un poco exacerbados, pero continuemos con la sesión de manera correcta como lo hemos venido haciendo hasta este momento. Se los pido, por favor. Congresista Costa puede continuar. Presidente, entonces ya la Constitución en el artículo 31 restringe el derecho de algunos peruanos a participar como candidatos en las elecciones. Es el caso de los militares y policías en actividad, o sea que se puede restringir un derecho constitucional. ¿Qué se requiere para poder restringirlo? Uno, que la medida sea idónea. Segundo, que sea necesaria y razonable. Y tercero, que sea proporcional al objetivo que se persigue. En este caso, ¿de qué se trata, presidente? De mejorar la idoneidad de los representantes del pueblo peruano en los distintos cargos de elección popular. Y en segundo lugar, evitar el daño que ocasiona que personas elegidas por el voto popular tengan serios problemas con la justicia. Y se considera que entonces esta medida, esta restricción que estamos proponiendo, es una medida que se justifica porque es idónea, es razonable y es proporcional a este objetivo superior, que es el de garantizar la adecuada y la más idónea representación en cargos de elección popular y evitar el daño que causa tener personas con antecedentes y con problemas con la justicia. ¿Cuál es la experiencia de otros países, presidente? Algunos colegas se han referido a ella y rápidamente señalar que hay países en los cuales esta restricción opera para las personas que están procesadas penalmente, mucho antes de la sentencia de primera instancia. Es el caso de Chile, Uruguay. En otros países opera a partir del momento en que termina la investigación preparatoria con una acusación fiscal, es decir, se inicia el juicio oral, que es el caso de México, por ejemplo, El Salvador, Honduras y Argentina para cierto tipo de delitos. Y hay otros países, como lo que queremos hacer nosotros, que la restricción opera a partir de la sentencia de primera instancia. Es el caso de Colombia para candidatos al Congreso y para otros autores de delitos graves. Es el caso de España para quienes han cometido ciertos delitos graves. Y es el caso de Alemania, Francia y el Reino Unido en Europa. De manera que hay una amplia experiencia internacional en esta materia. En tercer lugar, de hecho, además de la restricción que tenemos en el artículo 31 de la Constitución, hay varias leyes en el Perú hoy día vigentes, presidente, que impiden, por ejemplo, postular a cargos en el sector público, o que obligan a abandonar cargos en el sector público si es que ha sido uno condenado por la comisión de ciertos delitos, especialmente en el magisterio, y varias de esas normas han sido aprobadas por este Parlamento en los casi últimos 3 años. De manera que hay, digamos, hoy día en la Constitución esa restricción la tenemos en varias leyes y opera a nivel internacional, incluso en fases del proceso penal anteriores a la sentencia condenatoria en primera instancia. La gran pregunta, presidente, que se hace si esta restricción colisiona o no con el principio de presunción de inocencia. Y hay que señalar que la Constitución en el artículo 2, inciso 24, establece que se presume la inocencia de una persona mientras ésta no haya sido declarada, su responsabilidad haya sido declarada judicialmente. Y el 2.24 de la Constitución no distingue entre, digamos, la declaración de responsabilidad penal en primera, en segunda o tercera instancia, con lo cual se colige
que basta que haya un pronunciamiento judicial en primera instancia para que sea quebrado el principio de presunción de inocencia. En efecto, eso es lo que contempla la legislación procesal penal vigente en el país. El Código del 40 establece que automáticamente una persona condenada en primera instancia a pena privativa de libertad tiene que ir a la cárcel.